No dolió en la mejilla, dolió en un lugar mucho más hondo, más antiguo, más enterrado. Cuando la mano de mi propio hijo impactó contra mi rostro, sentí que no solo me golpeaba el presente, me golpeaba todos los años en que lo crié sola, todos los inviernos donde pasé hambre para que él comiera, todas las noches en que recé por su futuro. Y mientras mi piel ardía, la voz de él, esa voz que yo había amado desde que era un bebé, retumbó en el aire como un trueno maldito. «Cállate, apestas más que el humo». Mi nuera, con el cigarrillo aún encendido entre los dedos, exhaló una bocanada lenta, disfrutando cada segundo de mi humillación. No apartó los ojos de mí ni siquiera cuando mi hijo me empujó hacia atrás. La sonrisa que dibujó fue el golpe final. Una sonrisa pequeña, torcida, venenosa. Una que decía, «Gané». Yo solo había pedido educación. Solo había dicho que el humo me hacía daño, que mis pulmones ya no eran los de antes. Nada más. Pero para ellos, pedir respeto era una ofensa imperdonable. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el calor punzante. Me quedé de pie en silencio, sin reaccionar, sin gritar, sin llorar todavía. Estaba paralizada, como si mi alma hubiera quedado suspendida en un lugar donde las palabras ya no podían alcanzarme. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Respiré hondo, aunque el aire que entraba estaba impregnado del olor a tabaco que tanto me enfermaba. Mi hijo, con el pecho agitado, seguía mirándome como si yo fuera la culpable de la discusión, como si yo lo hubiera obligado a levantar la mano. Era increíble cómo alguien podía transformarse tanto, hasta volverse irreconocible. Yo lo observaba, buscando en su rostro al niño que alguna vez me abrazó con miedo a las tormentas, al joven que lloró de emoción cuando entró a la universidad, pero no estaba. Nada quedaba de él en esos ojos endurecidos. «Tú lo provocaste», dijo mi nuera, apagando el cigarrillo en un plato como si estuviera en su propia casa. «Siempre igual, siempre haciéndote la víctima». Lo dijo sin levantar la voz, sin ansiedad, sin apuro, como quien da una sentencia. Yo no respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí algo en ese instante. Discusión que se da con quien no tiene alma, se pierde antes de empezar. Así que solo asentí, con una calma que ellos confundieron con derrota, y me di la vuelta. Mi hijo soltó un bufido. «Eso, vete», siempre tan dramática. Su voz me perforó por dentro, pero no me detuvo. Caminé hacia la puerta lentamente, con la espalda recta. Tal vez por primera vez en años, mi cuerpo se movió sin miedo, sin la urgencia de agradar, sin la necesidad de justificarme. Mientras cruzaba el umbral, escuché a mi nuera reír. No una risa fuerte, una risa baja, cruel, una risa que selló mi decisión. Salí de la casa sin emitir un solo quejido. La tarde estaba fresca, pero mis manos temblaban, no de frío, de algo parecido a liberación. Sí, algo se estaba rompiendo por dentro, pero no era yo. Era la versión de mí que ellos habían intentado moldear. Caminé por la calle despacio, sintiendo el ardor en la mejilla. Recordé la voz de mi madre, siempre tan firme. La dignidad se pierde solo una vez. Si te dejan sin ella, te la devuelves tú misma. Y ese recuerdo, esa frase antigua que casi había olvidado, detonó algo que llevaba décadas dormido. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta con suavidad. Me quedé de pie en la entrada, dejando que el silencio me envolviera. Dejé que mis pensamientos bajaran a tierra. Y cuando sentí que ya no iba a temblar, lloré. No lloré por la bofetada, ni por mi hijo, ni por mi nuera. Lloré por mí, por todas las veces que había soportado pequeñas crueldades disfrazadas de bromas, por todas las cenas donde me ignoraron, por todas las llamadas que nunca respondieron, por todos los abrazos que ya no me pertenecían. Lloré por la mujer que había sido y por la que estaba a punto de dejar de ser. Después de llorar todo lo que llevaba dentro, me lavé el rostro con agua fría. Me miré en el espejo. Allí estaba yo, una mujer de 67 años, con la piel marcada por el tiempo, pero con los ojos
diferentes. Había algo nuevo en ellos, algo que no veía desde hacía décadas. Determinación. Se acabó, susurré, y entonces supe exactamente lo que tenía que hacer. No llamé a nadie, no pedí consejos, no busqué consuelo. Fui directamente a mi caja de herramientas y saqué el destornillador. Con manos firmes, quité la primera cerradura, luego la segunda, luego la tercera. Instalé todas nuevas, silenciosa, precisa, decidida. Cuando terminé, respiré profundamente. Por primera vez en muchos años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. Por primera vez en años, la casa era mía. Y 15 minutos después, cuando escuché el motor del coche de mi hijo detenerse frente a mi puerta, supe que el destino estaba listo para lo que venía. El sonido del coche apagándose frente a mi casa seguía resonando en mi mente como un eco sin dueño. Pero en vez de mirar por la ventana para confirmar que mi hijo había vuelto, cerré los ojos y dejé que un recuerdo antiguo, uno que creía perdido, emergiera como una fotografía desvanecida. La primera vez que él me llamó mamá con claridad. Tenía apenas 1 año y medio. Acababa de dar sus primeros pasos tambaleantes, y cuando cayó en mis brazos, me miró con esos ojos enormes y llenos de vida que parecían prometerme un futuro luminoso. Mamá, dijo, y en ese instante juré que jamás lo dejaría solo. Jamás. Es curioso cómo la vida reparte promesas insensatas, como semillas lanzadas al viento. Uno cree que crecerán hacia el cielo, pero a veces se deforman, se pierden, se pudren. Mi hijo fue alguna vez mi mayor orgullo, mi mayor alegría, y ahora era mi mayor herida. Recordarlo pequeño era como acariciar un cristal roto, hermoso, pero doloroso. Lo veía correr en el patio, descalzo, riendo mientras perseguía mariposas. Veía sus manos sucias de tierra cuando me ayudaba, o intentaba ayudarme, a plantar flores en el jardín. Veía su cara iluminada cada vez que le leía un cuento antes de dormir. Veía cómo se acurrucaba en mis piernas cuando tenía miedo de los truenos. Y me pregunté cómo un niño así, tan puro, tan dulce, había podido convertirse en un hombre capaz de levantar la mano contra mí. La respuesta no era simple, pero sí tenía raíces, raíces largas, raíces que él nunca quiso ver, y que yo, por amor, elegí ignorar durante demasiado tiempo. Cuando él tenía 10 años, recuerdo que llegó llorando una tarde, diciendo que en la escuela un compañero se había burlado de su ropa. «Dicen que parezco pobre», me dijo con la voz hecha pedazos. Y yo, que trabajaba limpiando casas ajenas para darle lo poco que podía, le prometí entre lágrimas que un día nada de eso importaría, que él sería un hombre bueno, noble, fuerte, y que el valor de una persona no se medía por su ropa sino por su corazón. Esa noche, lo escuché decir mientras se quedaba dormido. «Mamá siempre me protege», y me apretó la mano con fuerza. Si hubiera sabido que algún día él se convertiría en el que me haría daño, si hubiera imaginado que llegaría a repetir palabras que alguna vez aborreció, quizás habría tomado decisiones diferentes, quizás habría sido más firme, quizás no habría permitido que creciera creyendo que el amor de una madre debía soportar todo, incluso lo insoportable. Los años pasaron, él creció, y aunque siempre fue un muchacho sensible, empezó a mostrar un carácter que me sorprendía, explosivo, orgulloso, impaciente, no hacia los demás, hacia mí. A veces me hablaba con un tono que me dejaba paralizada, un tono que yo no reconocía. Le decía algo y él fruncía el ceño, como si mis palabras fueran un ruido molesto. Yo lo atribuía a la adolescencia, luego al estrés, luego al cansancio. Es extraordinario cuánto puede justificar una madre para no aceptar que está perdiendo a un hijo. Cuando conoció a su esposa, mi nuera, yo quise creer que él había encontrado compañía y apoyo. Ella se mostró amable, dulce, casi perfecta, pero la perfección dura lo que tarda en romperse la primera fachada. La primera vez que me habló mal, supe que algo andaba mal, pero mi hijo estaba enamorado, y yo no quise interferir. Luego vinieron los rechazos silenciosos, los comentarios sarcásticos, el desprecio disfrazado de broma, y él, mi hijo, mi niño, comenzó a repetírmelos, como si la voz de ella se convirtiera en la suya, como si yo fuera un objeto que sobraba en su nueva vida. Aún así, yo seguía ahí, firme,
ciega, esperando que volviera a ser el que fue. Pero lo que realmente me rompió, lo que realmente marcó el antes y el después, ocurrió un día en que él vino a mi casa con una caja de comida. La dejó en la mesa sin mirarme siquiera. «Te traje esto», dijo. Yo lo abracé. O intenté abrazarlo. Él se apartó, como si mi contacto le quemara. «¿Pasa algo?», pregunté. Y su respuesta fue: «Mamá, eres demasiado emocional. Agotas a la gente». Esa frase me persiguió por meses. Me hizo preguntarme si realmente lo estaba asfixiando, si era una carga, si pedía demasiado por querer sentirme parte de su vida. Pasé noches enteras llorando, escondiendo mis lágrimas para no preocupar a nadie, porque a mi edad ya nadie quiere escuchar penas. Pero hoy, viendo en retrospectiva, entiendo que no era yo la que agotaba. Era él el que se alejaba. Era él el que ya no quería mirarse en mis ojos porque allí se veía vulnerable. La bofetada de ayer no fue un acto aislado. Fue el resultado de años de silencio, años de ceder, años de amar sin recibir amor. Cuando me llamó apestosa, cuando me dijo que olía peor que el humo, sentí que mis años de sacrificio se reducían a una sola frase cargada de veneno. Pero lo verdaderamente importante no fue la bofetada, ni la humillación, ni el humo. Fue el instante exacto en que comprendí que ya no era su madre en su corazón, que él me había entregado ese lugar a otra persona, a una persona que no me odiaba por lo que hacía, sino por lo que representaba. Yo era el pasado, ella era el presente, y en su mente yo sobraba. Mientras él seguía parado frente a mi puerta, escuché sus pasos inquietos, impacientes, irritados. Escuché cómo murmuraba algo con tono molesto. Escuché el sonido de su mano golpeando la puerta. Pero yo ya no era la mujer que salió llorando de su casa. Ya no era la madre que esperaba un abrazo. Ya no era la abuela que rogaba por un lugar en la familia. Ahora era una mujer que había recuperado algo más fuerte que el amor, su dignidad. Y con esa dignidad vino el primer destello de algo que llevaba años dormido. La certeza de que él no estaba preparado para lo que venía después. Mis manos seguían temblando un poco mientras me servía una taza de té, aunque el temblor ya no provenía del miedo, sino de algo más parecido a claridad. A mis 67 años, jamás imaginé que necesitaría reaprender a mirar mi propia vida, pero allí estaba, observándolo todo como si fuera la primera vez. Las señales habían estado siempre ahí, gritando, suplicando que las viera. Y aún así, las ignoré, porque el amor hace eso, te vuelve ciega, torpe, confiada en donde deberías ser precavida. Me apoyé en la encimera de la cocina, respirando hondo, mientras el eco de los pasos de mi hijo seguía afuera, golpeando la puerta como si pudiera derribar años de daño con un simple llamado. Pero yo no me moví, no todavía. Entré a mi sala, me senté en la mecedora que había pertenecido a mi abuela, y dejé que los recuerdos descendieran como polvo sobre muebles viejos. La primera señal llegó mucho antes de la bofetada, mucho antes de mi nuera. Llegó el día en que mi hijo se avergonzó de mí por primera vez. Él tenía 15 años. Yo había ido a recogerlo a la escuela porque la lluvia era intensa, y pensé que sería un gesto tierno, de esos que antes le encantaban. Cuando bajó del auto, miré por la ventana cómo se acercaba un grupo de amigos, y uno de ellos preguntó con burla disfrazada: «¿Esa es tu mamá? Parece que viene de limpiar hospitales». Yo llevaba mi uniforme de trabajo. Era cierto, venía de limpiar. Pero cuando escuché la risa suave que él soltó para no quedar mal frente a los demás, algo se quebró en mí. No fue la risa lo que dolió, fue que no me defendiera. Esa noche él me pidió que lo dejara caminar solo a partir de entonces. Y yo acepté. Ahí estuvo la primera señal. No de que él me rechazaba, sino de que yo permitía que lo hiciera. La segunda señal llegó cuando conoció a mi futura nuera. Ella era hermosa, eso no podía negarse. De una belleza afilada, como esas piezas de arte que uno admira pero no toca porque sabe que podría cortarse. Desde el primer momento supe que había algo inquietante en su forma de hablar. Esa amabilidad excesiva, esa sonrisa que acompañaba palabras suaves mientras sus ojos decían otra cosa. La primera vez que vino a cenar, elogió mi comida, pero lo hizo de la manera más engañosa posible. «Qué rico, suegra, aunque esta receta antigua ya no se usa mucho. Pero qué detalle,
Una frase con 2 venenos y un envoltorio de miel. Mi hijo rió. Yo fingí que no lo notaba. Esa fue la segunda señal. La tercera señal fue durante la Navidad del primer año de su relación. Yo les regalé una vajilla sencilla, pero bonita, porque sabía que estaban comenzando de cero. Cuando abrieron la caja, mi nuera sonrió de un modo extraño. Ay, gracias, es tierna, tierna. Una palabra que ella nunca usó con sinceridad. Días después, vi la vajilla tirada en un rincón, sin usar. Y cuando mi hijo me dijo que no era su estilo, comprendí que la decisión no había sido de él. Ahí estaba la tercera señal, la más evidente, la más dolorosa. Pero aún así, me quedé. La cuarta señal fue la peor. Un día, mi hijo me llamó por videollamada. Parecía cansado, tenso, nervioso. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, mi nuera apareció detrás de él y le arrebató el teléfono. «Está ocupado», dijo. «No llames tanto. Agotas». Y colgó. Esa palabra volvió a perforarme. Agotas. Era la segunda vez que alguien la usaba conmigo. La primera había sido mi propio hijo. Aquella noche lloré, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado a la fuerza. Y aún así, seguí llamando. Seguí visitándolos. Seguí esforzándome por tener un lugar en una vida que cada día me expulsaba un poco más. Mientras recordaba todo eso, escuché un golpe más fuerte en la puerta. Mi hijo, golpeando, llamándome, como si los minutos que habían pasado desde la bofetada pudieran borrarlo todo. Pero yo ya no era la mujer que gritaba en silencio por un espacio en su corazón. Yo estaba viendo mi vida con una claridad que nunca había tenido. Y esas señales, ahora lo entendía, no eran advertencias sobre ellos, eran advertencias sobre mí, sobre mi incapacidad de poner límites, sobre mi necesidad de ser aceptada, sobre mi terror más profundo, quedarme sola. Pero la soledad que había experimentado con ellos era peor que cualquier ausencia. Era la soledad de estar al lado de alguien que te mira como si estorbaras, y eso es peor que no tener a nadie. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la puerta, no para abrirla, sino para apoyarme en ella, desde adentro, para escuchar. «Mamá», gritó mi hijo del otro lado, con la voz cargada de irritación y culpa entremezcladas. «¿Por qué cambiaste las cerraduras? Abre. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar». La frase favorita de quienes jamás escuchan. Su voz me trajo otro recuerdo, otro que también había ignorado. Un día, años atrás, él vino a verme después de una discusión con su esposa. Estaba furioso, pero no conmigo. Me dijo que ella lo había insultado, que lo había hecho sentir pequeño. Yo lo abracé, lo consolé, le preparé sopa. Pero al día siguiente, cuando ella se enteró de que él había venido a mi casa, me llamó manipuladora. Me gritó que yo le metía ideas en la cabeza. Y mi hijo, en vez de defenderme, me pidió que no lo llamara para intervenir. Esa fue la señal más fuerte de todas. Pero yo no la escuché, o no quise escucharla. Y ahora, apoyada en la puerta, entendí algo que me estremeció el alma. Yo no había perdido a mi hijo ayer. Lo había perdido hace años. La bofetada solo fue el sello final de una ausencia que ya existía. Me acerqué a la ventana y lo vi allí, caminando de un lado a otro, desesperado, molesto, confundido. Y me pregunté, ¿es este el mismo niño que me prometió que siempre me cuidaría? ¿O es el hombre que dejé crecer sin enseñarle a respetarme? No tenía respuesta, pero sí tenía una certeza. La mujer que yo era antes, la que soportaba insultos, silencios, desprecios, murió ayer. Y la mujer nueva, la que nació del dolor, esa aún no había mostrado su fuerza. Pero pronto lo haría, muy pronto. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más impacientes, más rabiosos. Cada impacto resonaba por toda la casa, como si quisiera abrir también un hueco en mi pecho. Pero no lo lograría. No esta vez. Me quedé inmóvil, de pie en mitad del pasillo, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de mí, firme, silenciosa, inevitable. Mi hijo del otro lado, ese hombre irritado y explosivo, no era el niño que yo crié. Era un extraño, uno que yo había permitido que mi nuera moldeara. «Mamá, abre de una vez», gritó.
su voz cargada de frustración. «Esto es una estupidez. ¿Cómo se te ocurre cambiar las cerraduras?» Cerré los ojos, lo escuché, lo dejé gritar, pero no respondí. El silencio, a veces, es el único lenguaje capaz de desarmar un abuso. «¿Me estás escuchando?», volvió a decir. «Mamá, abre. Tenemos que hablar». Lo oí golpear la puerta con la palma abierta, luego con el puño. Oí su respiración acelerada, oí el crujido de su impaciencia, y aún así, no me moví. Había pasado demasiada vida tratando de ahogar mi voz para no incomodar la suya, pero esa mujer murió ayer. Hoy, lo único que quedaba era mi dignidad y mi silencio. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío de la cerámica contra mi espalda mientras respiraba hondo. Era increíble cómo el cuerpo recordaba cosas que la mente había olvidado. Esa postura, ese silencio, me devolvió a un momento que no quiero recordar, pero que volvió sin permiso, empujando la memoria. Yo tenía 15 años cuando mi padre me gritó por última vez. Me dijo que era una inútil, que no servía para nada, que solo estorbaba. Y yo me quedé callada, petrificada, con las manos temblando, pero sin una sola palabra saliendo de mi boca. Ese silencio me marcó para siempre. Y ahora, casi 50 años después, mi hijo repetía, con otras palabras y otro rostro, aquella violencia antigua. No sabía que yo estaba reviviendo un trauma que él jamás imaginó. No sabía que cada insulto suyo reabría heridas que nunca terminaron de cerrar. Pero él no era mi padre. Y esta vez yo no era una niña indefensa. Esta vez tendría voz. Aunque esa voz comenzara con un silencio. El ruido afuera disminuyó de repente. Mi hijo dejó de golpear. Escuché pasos que se alejaban unos metros. Y luego, la voz de ella, mi nuera. Su tono no era de enojo, sino de burla tranquila, de superioridad que creía merecida. «¿Ves?», dijo ella, sin molestarse en hablar bajo. «Te lo dije. Tu madre está perdiendo la cabeza. Ella siempre fue una carga emocional. Y ahora está mostrando su verdadera locura». Mi garganta se cerró, pero no fue por tristeza, fue por indignación. «La vieja hace esto para llamar la atención», añadió ella. «Quiere que sientas culpa. Es tan típico de la gente como ella. Gente como ella». Así me veía, como una categoría, un obstáculo, una molestia. La puerta, ese obstáculo entre nosotros, se convirtió en un escudo sagrado. Yo no abriría, no a esa voz, no a ese veneno. Escuché a mi hijo suspirar, derrotado. Solo dame un segundo», le dijo a ella, y luego volvió a golpear, esta vez más suave, casi fingiendo calma. «Mamá», su voz intentó sonar dulce, pero había algo falso en ella. «Podemos hablar. Te prometo que no voy a levantar la mano. Fue un error». «Perdón». «¿Sí? Perdón». Una palabra hermosa, cuando nace del arrepentimiento, pero cuando nace del miedo a las consecuencias, suena hueca, vacía, obligada. No respondí. Él volvió a golpear, pero esta vez con desesperación. «Mamá, ábreme. Ella está afuera mirándome como si fuera un monstruo. Ayúdame. No me dejes así. Ayúdame». ¿Cuántas veces lo ayudé? ¿Cuántas veces dejé mis propios sueños, mis horas de descanso, mis oportunidades de vida para cuidarlo, acompañarlo, levantarlo del suelo? Y ahora él me pedía ayuda, después de golpearme, después de insultarme, después de convertirme en nada. La ironía dolía. Me acerqué a la puerta lentamente, no para abrirla, para hablar. «Estoy aquí», dije. Mi voz salió firme, más firme de lo que imaginaba. Del otro lado, escuché cómo él contenía la respiración. «Mamá, por favor, no voy a abrir». Silencio, silencio absoluto, como si mi frase hubiera congelado el aire. ¿Qué estás diciendo?» «Que no voy a abrir», repetí. «No ahora, no así». Escuché sus pasos retroceder, como si necesitara distancia para procesar unas palabras que jamás creyó escuchar de mí. «Mamá, esto no eres tú». Sonreí con amargura. «Ah, si tan solo supiera. Esto soy yo», dije. «La que tú dejaste de ver hace años». El silencio volvió, pero esta vez no era mío, era suyo. Un silencio pesado, lleno de preguntas que él jamás se había hecho. La voz de mi nuera lo interrumpió, seca y molesta. «Déjala. Si no quiere abrir, que se quede encerrada en su miseria. Vámonos». Pero él no se movió.
Lo supe por la quietud, por la tensión en el aire, por el peso del momento. No, dijo él finalmente. No me voy. Escucharlo decir eso me atravesó, no como una caricia, sino como un recordatorio del caos emocional que él vivía. No era amor, era control. Él quería que yo abriera porque necesitaba retomar el dominio, no porque entendiera el daño cometido. Y allí, en ese instante, lo vi con claridad. Mi hijo no estaba frente a mi puerta para pedirme perdón. Estaba allí porque había perdido su poder, y necesitaba recuperarlo. Me acerqué aún más y apoyé mi mano sobre la madera. Hijo, dije con suavidad, te escucho, pero no voy a abrir. ¿Por qué?, preguntó él con la voz rota, quizá por primera vez sintiendo algo verdadero. Respiré hondo. Porque abrirle la puerta a alguien que te golpea es cerrártela a ti misma. Silencio, silencio puro, silencio que sanaba. No lloré, no temblé, no supliqué. Al contrario, me sentí viva. Mi hijo no respondió. Mi nuera tampoco. Solo escuché algo. Un paso hacia atrás. 2, 3. Y supe que se habían ido. Pero lo que ellos no sabían era que ese día no terminó con su partida. Ese día fue el inicio de algo que nunca habrían imaginado. Mi venganza no sería ruidosa, no sería impulsiva, no sería cruel, sería justa, precisa y profundamente merecida. Después de que los pasos de mi hijo y mi nuera se perdieron calle abajo, quedé sola en un silencio tan profundo que casi podía escucharse respirar. Me acerqué a la ventana, corrí apenas la cortina y vi cómo se alejaban. Él caminaba rápido, furioso, pero también confundido. Ella iba detrás, molesta por no haber logrado que él recuperara el control. Cerré la cortina, y entonces, por primera vez en muchos años, sonreí. No una sonrisa de felicidad, no una sonrisa de venganza. Era otra cosa. Era una sonrisa de reconocimiento. Una sonrisa que decía, ahora sí, porque ellos creían que yo estaba sola, que no tenía nada, que no podía defenderme, que era débil. Pero yo tenía algo que jamás imaginaron. Caminé hacia el armario viejo del pasillo. Abrí la puerta. Empujé las cajas con manteles, fotos antiguas y carpetas sueltas. Y allí, detrás de todo, bien escondido, estaba el pequeño maletín metálico que no abría desde hacía más de 10 años. Lo saqué con cuidado. Estaba frío, pesado, inevitable. Lo apoyé sobre la mesa y lo abrí lentamente. Dentro, documentos. Muchos, demasiados. Todos organizados, numerados, protegidos como si fueran un tesoro. Porque lo eran. Durante décadas, mientras mi hijo crecía, mientras yo trabajaba en casas ajenas, mientras la vida parecía seguir un camino gris y repetitivo, yo había estado guardando copias, registros, pruebas, declaraciones, contratos, recibos, grabaciones, no por paranoia, no por maldad, por supervivencia. Había vivido suficiente para saber que la vida puede torcerse en un suspiro. Y una mujer sola siempre debe estar preparada. Abrí la primera carpeta. Sentí cómo la memoria me devolvía cosas que había olvidado a propósito. Así que llegó el momento. Susurré. Levanté la vista hacia el espejo de la sala. Mi reflejo me observó con una seriedad que nunca antes había tenido. Ya no era la madre mendigando amor. Ya no era la abuela humillada en un rincón. No, era la mujer que había sobrevivido a un matrimonio violento, a una vida dura, a una pobreza que arrancaba dignidad. Y esa mujer no había olvidado. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cerré la carpeta. Abrí la segunda. Luego la tercera. Cada una contenía piezas del rompecabezas que construí en silencio durante años. Mis manos rozaron documentos que para otros serían simples papeles, pero que para mí eran armas. Porque el secreto que mi hijo y mi nuera ignoraban era simple. Yo no era débil. Yo estaba preparada. Desde hace años sabía que la relación entre ellos era tóxica. Lo sabía mucho antes de que mi hijo empezara a tratarme mal. Veía en él señales de desgaste, de manipulación, de aislamiento emocional. Pero lo que ellos no imaginaban es que yo guardaba pruebas.
pruebas de los préstamos que ella tomó a su nombre sin decirle, pruebas de los créditos que lo endeudaron sin que él lo supiera, pruebas de las firmas falsificadas, pruebas de que ella controlaba su salario, pruebas de que lo había acusado falsamente varias veces para manipularlo emocionalmente, pruebas de infidelidades, pruebas de amenazas escritas en mensajes que ella creía borrados para siempre. Yo lo guardé todo, porque sabía que un día él iba a necesitar la verdad, pero ese no era mi único secreto. Debajo del último conjunto de documentos había un sobre amarillo, uno que había evitado abrir durante mucho tiempo. Lo tomé con cuidado, como si fuera frágil, pero no lo era. Lo frágil era mi corazón. El sobre contenía los papeles de la casa donde yo vivía, la misma casa donde mi hijo había crecido, la misma casa en la que él creía tener derecho a entrar gritando y golpeando la puerta. Esa casa no era de él, ni nunca lo había sido. Yo la había heredado de mi abuela muchos años antes. La había puesto a mi nombre únicamente. Y aunque una vez consideré compartirla con mi hijo, comprendí muy rápido que no debía hacerlo. No cuando empezó a cambiar. No cuando permitió que su esposa me tratara como basura. No cuando dejó de verme como madre, para verme como carga. Mi casa era mi refugio, mi historia, mi dignidad, mi última frontera. Y nadie la cruzaría sin mi permiso. Cerré el maletín, lo puse bajo el brazo y caminé hacia la mesa de la cocina. Encendí la luz. El destello iluminó el cuarto de una manera que me pareció nueva, como si estuviera entrando en otra vida. Justo en ese momento, el ruido de un coche se detuvo frente a mi casa. Miré por la ventana. No era mi hijo, no era mi nuera. Era un vehículo oficial, una patrulla. Mis manos no temblaron. No sentí miedo. Sentí alivio. Bajaron 2 agentes. Golpearon la puerta con respeto. «¿Señora Elena?», preguntó uno. Abrí sin dudar. Él me mostró una carpeta con sellos del Estado. «Venimos por la denuncia que presentó hace 10 años contra su exmarido», dijo. «La investigación se reabrió. Y tenemos preguntas que solo usted puede responder». Sentí que el mundo se me aflojaba bajo los pies. Mi hijo no sabía nada. Mi nuera, menos. Pero yo sí sabía lo que significaba la llegada de esos agentes. El pasado que yo había enterrado estaba regresando. Y traía consecuencias que ellos jamás imaginarían. No solo para mí, para todos. Y en ese instante entendí algo. La bofetada de mi hijo no fue el inicio de mi caída. Fue el inicio de su ruina. La mía había terminado hacía mucho tiempo. La vida tiene una manera extraña de ajustar cuentas. A veces tarda años, otras solo minutos, 15 para ser exacta. 15 minutos después de que mi hijo levantara la mano contra mí. 15 minutos después de que mi nuera sonriera con desdén. 15 minutos después de que yo decidiera cambiar las cerraduras de mi casa y de mi corazón, el mundo giró hacia una dirección que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Los agentes que estaban en mi puerta parecían conocer más de mí de lo que yo misma recordaba. El mayor de ellos, un hombre de rostro cuadrado y mirada seria, sostenía la carpeta sellada con firmeza. «Señora Elena, necesitamos que nos acompañe para dar una declaración formal», dijo, con una voz que mezclaba respeto y urgencia. «Por supuesto», respondí tranquila. «Solo permítanme tomar mi bolso». Pero antes de hacerlo, escuché el sonido que me heló la sangre. Un motor acercándose rápidamente. Conozco ese motor. Lo conozco mejor que el latido de mi propio corazón. Mi hijo apareció frente a mi casa como un torbellino, frenando bruscamente, con el rostro enrojecido por la furia y los ojos desorbitados. Su esposa salió detrás de él del automóvil, con los brazos cruzados, irritada, como si la presencia policial fuese una molestia personal. «¿Qué está pasando aquí?», gritó él, ignorando a los agentes, empujando la puerta como si todavía pudiera entrar. Uno de los policías levantó la mano. «Señor, por favor, manténgase atrás». Mi hijo no lo escuchó. «Mamá, ¿qué hiciste ahora?», exclamó. «¿Por qué hay policías en tu casa? ¿Qué clase de problemas estás inventando?». Yo no respondí. No porque no quisiera, sino porque no lo necesitaba. El agente respondió por mí. «Señor, venimos por la denuncia que su madre presentó hace 10 años.
La investigación se reabrió después de que se encontraran nuevos testimonios relacionados con su padre. Mi hijo se quedó helado. La nuera, también. Era la primera vez que escuchaban mencionar a su padre en años. ¿Mi padre?, preguntó mi hijo incrédulo. Pero él desapareció. Eso ya fue cerrado. El agente abrió la carpeta lentamente. No desapareció, señor. Su caso fue archivado por falta de pruebas, y ahora las tenemos. La nuera miró a mi hijo con los ojos entrecerrados, como si de pronto lo viera bajo otra luz. Él retrocedió, desconcertado. Yo me quedé callada, porque había esperado una década para ese momento. El agente continuó. Señora Elena, usted declaró hace 10 años que su esposo ejercía violencia doméstica, financiera y emocional, y que había puesto en riesgo su vida y la de su hijo en múltiples ocasiones. ¿Confirma que quiere continuar con el caso? Mi hijo se volvió hacia mí, confundido, casi indignado. ¿Violencia?, susurró. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Te lo dije, respondí, mirándolo con una calma que me sorprendió. Muchas veces, pero eras demasiado joven para entenderlo, y después, demasiado ciego para verlo. La nuera soltó una risita seca. Entonces tú vienes de familia problemática. Con razón. Mi hijo la fulminó con la mirada. Por primera vez. Ella se sorprendió tanto que dejó de sonreír. Los agentes notaron la tensión, pero continuaron con profesionalismo. Señora Elena, necesitamos que venga a la comisaría para completar la declaración. No será arrestada. Está protegida como denunciante inicial. Quise responder, pero mi hijo dio un paso adelante. No, un momento. Mamá, no puedes irte así. Dime qué está pasando. Dime la verdad. Ah, la verdad. Una palabra que él nunca quiso escuchar de mis labios. Una palabra que siempre evadió. Una palabra que ahora pesaba toneladas. La verdad, dije suavemente, es que tu padre no desapareció porque quiso. Mi hijo abrió los ojos. La nuera también. La verdad, continué, es que tu padre me golpeó muchas veces, y que un día, cuando te vio abrazarme, me dijo que tú también aprenderías a controlarme. Mi hijo empalideció. La verdad, dije entonces, con el tono de una sentencia, es que yo lo denuncié, y él huyó antes de enfrentar la cárcel. El silencio cayó como un martillo. Y la verdad más importante, añadí, es esta. Tú te pareces a él más de lo que quieres admitir. Mi hijo retrocedió como si lo hubiera empujado una fuerza invisible. No, no digas eso, susurró, sin aire. ¿No?, pregunté. Me gritaste apestosa, me levantaste la mano, me humillaste delante de tu esposa, me trataste como él me trató. Me acerqué un paso más, sin miedo, y eso es lo que más me duele. Mi hijo comenzó a llorar. La nuera lo miraba con un gesto de desagrado, incapaz de sentir empatía. Fue entonces cuando ocurrió el giro que ni yo esperaba. Uno de los agentes recibió un mensaje en su radio. Lo escuchó, frunció el ceño y luego se volvió hacia mí. Señora Elena, tiene que saber algo inmediatamente. Tragué saliva. ¿Qué sucede? El agente respiró hondo. Recibimos confirmación hace 20 minutos. Su esposo fue localizado. Está vivo. Mi hijo jadeó. La nuera se cubrió la boca. Yo me quedé inmóvil. Fue arrestado esta mañana, continuó el oficial. Está bajo custodia y quiere hablar con usted. Mi corazón dio un vuelco que no supe interpretar. ¿Miedo? ¿Rabia? ¿Cierre? ¿Venganza? El oficial agregó. Pero eso no es todo. Afirmó que tiene información sobre su hijo. El mundo dejó de moverse. ¿Mi hijo?, pregunté. ¿Qué información? El agente me miró fijamente. Dijo que su nuera lo contactó hace meses. La sangre se me heló. Y que ella... El agente dudó un segundo. Y le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Mi hijo se volvió lentamente hacia su esposa. Ella palideció. Yo entendí entonces que los 15 minutos posteriores a la bofetada no fueron un castigo para mí, fueron el comienzo del fin. Para ellos, cuando el oficial pronunció esa última frase, su nuera lo contactó hace meses y le pagó para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Sentí que el aire alrededor se hizo más espeso. Mi hijo se quedó inmóvil, como si de repente lo hubieran vaciado por dentro. Sus ojos, que aún estaban rojos por la ira y por las lágrimas recientes, se clavaron en su esposa como si la estuviera viendo por primera vez en su vida.
Ella, en cambio, retrocedió un paso, no por miedo, sino por cálculo. Reconocí ese gesto. Era la misma manera en que una persona examina rápidamente una salida de emergencia. La observé en silencio. Ella sabía perfectamente lo que había hecho. Y también sabía que su pequeño teatro había llegado al final. Eso no tiene sentido, balbuceó, intentando recomponer su rostro en una expresión de falsa sorpresa. ¿Por qué haría yo algo así? Eso es absurdo. El oficial no respondió. La mirada que le dirigió fue más contundente que cualquier acusación verbal. Mi hijo tragó saliva con dificultad. ¿Tú hablaste con él?, preguntó con una voz rota, frágil, casi infantil. La nuera apretó los labios. Su silencio fue la confesión más clara que pude haber deseado. Intentó decir, yo solo quería protegernos. Pensé que tu madre quería meterse demasiado. Pensé que ella podía alejarte de mí. Pensé. Mi hijo la interrumpió con un tono que jamás había usado con ella. ¿Así que fuiste tú quien buscó a mi padre? Su voz ya no estaba temblando. Estaba endureciéndose. Ella dio un paso atrás. Fue solo una conversación, mintió. Nada importante. No sabía que él. ¿Cómo no ibas a saber quién es él?, explotó mi hijo. Yo te conté todo. Sabías exactamente lo que hizo. Sabías que ella escapó de él. Sabías el daño que causó. La nuera levantó el mentón, intentando recuperar control. Mira, no exageres. Solo quería entender si había algo que tu madre nos ocultara. Nada más. Yo intervine, por primera vez, con una voz suave pero firme. No querías información sobre mí. Querías información para destruirlo a él. Su rostro se tensó y pude ver claramente el odio que siempre había llevado por dentro. Él no es fácil de manejar, respondió ella, con una sonrisa venenosa. Necesita límites. Luego me miró directamente. Y tú eras un obstáculo. Mi hijo se cubrió el rostro con ambas manos. Yo vi en él no solo a un hombre quebrándose, sino a un niño que acaba de descubrir que confió en el monstruo equivocado. Los agentes nos observaron en silencio, pero no intervinieron. Sabían que lo que estaba ocurriendo allí tenía un peso que iba más allá de lo legal. Era un ajuste emocional largamente postergado. Señora Elena, dijo el oficial mayor, necesitamos llevarla para la declaración formal. Su exesposo está bajo custodia y insiste en que usted debe estar presente en la próxima fase de interrogatorio. Mi estómago se cerró, no por miedo, sino por algo parecido a una liberación amarga. Entiendo, respondí. Iré con ustedes. No, dijo mi hijo, dando un paso adelante. No puedes ir sola. Yo voy contigo. La nuera lo tomó del brazo con fuerza. No vas a ir a ningún lado, le escupió casi en un susurro. Tú te quedas conmigo. Tenemos cosas de las que hablar. Esto no puede quedar así. Mi hijo la apartó, con suavidad, pero con una decisión que nunca antes le había visto. Tú ya dijiste suficiente, dijo él. Ella lo miró como si la traición fuera de él hacia ella, no al revés. ¿Te das cuenta de lo ridículo que estás siendo?, se burló. ¿Vas a creerle a tu madre antes que a mí? Después de todo lo que hemos construido, después de todo lo que yo he hecho por ti. ¿Hecho por mí?, respondió él incrédulo. ¿O hecho contra mí? Ella lo miró con un destello de rabia, como si estuviera dispuesta a lanzar otra mentira para salvarse. Pero ya no le funcionaba. Ya no había audiencia para su teatro. Mi hijo se volvió hacia mí. Mamá, déjame acompañarte, por favor. Lo miré largo rato. Pensé en la bofetada, en las palabras, en los años de desprecio, en el silencio impuesto, en el niño que crié, en el hombre que se volvió, en el reflejo de su padre que había visto en él. No, dije finalmente. Él abrió los ojos con angustia. No, ¿por qué? Porque esta batalla es mía, respondí con calma, y porque tú tienes otra que enfrentar aquí. Ahora. La nuera lo miró con pánico. No la escuches, le susurró. Es manipuladora, siempre lo fue. Lo hace para separarnos. Mi hijo la interrumpió con un grito que vino del fondo de su alma. ¡Tú lo provocaste todo! El eco de ese grito resonó por toda la calle. La nuera retrocedió, con la boca abierta, como si no comprendiera cómo había perdido el control tan rápido. Los agentes sugirieron que avanzáramos. Yo asentí, pero antes de caminar hacia el coche policial, me volví hacia mi hijo.
Hijo, le dije, antes de irme, tengo que decirte algo. Él se acercó lentamente, como si temiera que fuera a rechazarlo otra vez. Tu padre no solo nos hizo daño, continué, también te dejó heridas que nunca trataste, y ella, miré a mi nuera, las usó para controlarte. Respiré hondo. Pero tú ya no eres un niño, y lo que hagas con tu vida, desde hoy, depende solo de ti. Él bajó la mirada. 2 lágrimas cayeron. Lo sé, susurró, y no sé si pueda vivir con lo que hice ayer. Me acerqué y puse mi mano en su mejilla, justo donde él me golpeó la mía. Podrás vivir, dije, si cambias, y entonces dije algo que jamás pensé que diría. Pero no voy a permitir que te destruyan, así como tampoco voy a permitir que tú me destruyas a mí. Él levantó la mirada, sorprendido. Ese era el límite, el que debí poner hace años. Me di vuelta y subí al coche de los agentes. La puerta se cerró con un sonido seco. Mientras el vehículo arrancaba, vi por la ventana a mi hijo arrodillarse en la acera, las manos en el rostro, como si la realidad acabara de aplastarle el pecho, y a su lado, mi nuera, no consolándolo, no abrazándolo, sino gritándole, señalándolo, exigiendo respuestas que ella misma sabía que no tenía. Era la primera vez que veía claramente la dinámica entre ellos desde afuera, él roto, ella alimentándose de esa ruptura, y comprendí que el verdadero enemigo no fue ella, fue su necesidad de control y su habilidad para usar el dolor ajeno como herramienta. Con el coche alejándose, pensé en lo que vendría, pensé en enfrentar al hombre que me marcó para siempre, pensé en las consecuencias de que mi hijo supiera la verdad completa, pensé en la tormenta que iba a desatarse dentro y fuera de mi familia. Pero también pensé en algo más. Por primera vez en años no tenía miedo. Llegamos a la comisaría. Los agentes me acompañaron a una sala reservada. Olía a papel, café viejo y metal. Me senté, esperé. Y entonces entró, mi exmarido. Mi cuerpo entero reaccionó antes que mi mente. No temblé, pero un escalofrío antiguo, profundo, casi ancestral, recorrió mi espalda. Él estaba envejecido. El tiempo no había sido generoso con él, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, vacíos. Se sentó frente a mí, me observó largamente, y luego sonrió. Esa sonrisa, la misma que mi nuera había imitado tantas veces sin saberlo. «Hola, Elena», dijo él. «Veo que sobreviviste». «A pesar tuyo», respondí. El oficial encendió la grabadora. La tensión era tan densa que parecía que el aire podía partirse. «Cuénteme», dijo el agente. «¿Qué sabe usted sobre su hijo?» Mi exmarido me miró fijamente y dijo algo que no esperaba. «Sé que repite mis patrones». Se volvió hacia mí. «Y tú lo permitiste». Algo en mí se quebró. No por dolor, por indignación. «Estás equivocado», dije. «Yo lo salvé. Lo salvé muchas veces. Tú eres la sombra que él nunca pudo ver». Me acerqué un poco más, pero ya no más. Esta vez, yo voy a romper el ciclo. Mi exmarido rió. «¿Crees que puedes?» Asentí lentamente. «Puedo, porque esta vez», susurré, «no lo hago por él, lo hago por mí». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y entonces entendí. La verdadera caída de mi hijo no vendría por mi mano ni por la de su esposa. Vendría cuando él, finalmente, se enfrentara a lo que era, a lo que había permitido, a lo que se había convertido, y ese momento se acercaba. Mi exmarido seguía sonriendo frente a mí, como si tuviera alguna clase de poder sobre mi presente, como si los años no hubieran erosionado su capacidad de intimidarme. Pero el miedo que él provocaba ya no era mío, era un recuerdo, una sombra sin cuerpo. Lo miré fijamente, con una serenidad que jamás habría imaginado tener a mis 67 años. Por primera vez, él pareció incómodo. «Así que ahora quieres romper el ciclo, ¿eh?», murmuró con desprecio. «Qué conveniente. Después de destruir a nuestro hijo con tus lloriqueos y tus miedos, me incliné hacia adelante. Yo no lo destruí, yo sobreviví. La diferencia te queda enorme». El oficial intervino. «Señor, limítese a responder las preguntas. Usted mencionó que la esposa de su hijo lo contactó. Necesitamos detalles». Mi exmarido soltó un suspiro teatral.
No fue gran cosa, dijo. Esa mujer vino a buscarme porque quería pruebas de que Elena tenía algo sucio escondido, cualquier cosa que pudiera usar para enfrentarla a su hijo. Me observó con placer. Al parecer, no te quieren mucho. Yo no vine a ser querida, respondí. Vine a decir la verdad. Ah, la verdad, repitió él sonriendo como quien juega con un cuchillo. Esa palabra que tanto te gusta, cuando te conviene. El oficial volvió a intervenir. Señor, ¿ella le pidió específicamente información falsa? ¿Le ofreció dinero? Él asintió sin vergüenza. Bastante dinero. Para ser sincero, me convenía aceptarlo. Su sonrisa se ensanchó. Aunque no le di nada útil. No soy estúpido. Siempre guardo mis cartas. ¿Cartas?, preguntó el agente. Mi exmarido se encogió de hombros. Sí, cosas que podrían hundir a cualquiera. Es mi talento. La sala se quedó en silencio, pero en mi interior algo se encendió. Yo ya no temblaba, yo ya no retrocedía. No frente a él, no frente a nadie. Esa será tu ruina, dije con voz baja. Él arqueó una ceja. ¿La mía? La tuya, repetí. Porque esta vez yo traje mis propias cartas. Saqué lentamente de mi bolso el pequeño maletín metálico que había guardado durante años. Lo puse sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo. Los ojos de mi exmarido se estrecharon. Los agentes se enderezaron y yo abrí el maletín. Documentos, pruebas, fechas, fotografías, todo perfectamente ordenado. Esto, dije, es tu historia completa. No la que inventaste, no la que manipulaste, la verdadera. Los agentes empezaron a examinar los documentos. Violencia doméstica documentada, declaraciones de vecinos, peritajes médicos, inconsistencias financieras, contratos falsificados. Y el oficial levantó una hoja, una declaración tuya de hace 16 años en la que admites haber agredido físicamente a tu esposa. Mi exmarido empalideció. Eso estaba destruido, susurró. Eso creías, respondí. Yo guardé una copia. Los agentes intercambiaron miradas. Señor, dijo el oficial con un tono completamente distinto. Esto cambia todo. Está bajo nuevos cargos. Su situación legal se agrava considerablemente. Mi exmarido me miró con odio, pero debajo del odio estaba el miedo. Ese miedo que yo había sentido durante años, ahora era suyo. Tú no sabes lo que haces, Elena. Sonreí. Lo sé mejor que nunca. Cuando terminé mi declaración, los agentes me acompañaron afuera. El sol de la tarde caía sobre la acera como un abrazo tibio, recordándome que la vida seguía, que yo seguía, aunque el pasado hubiera intentado matarme tantas veces. Pero la escena que encontré afuera me dejó sin aliento. Mi hijo estaba sentado en uno de los bancos frente a la comisaría, solo, derrotado, hundido en sí mismo. Cuando me vio salir, se levantó de golpe. Sus ojos estaban hinchados, su rostro devastado. Mamá, susurró. Me acerqué lentamente. Éramos dos personas con demasiadas cosas no dichas, dos heridas que se buscaban sin saber cómo acercarse. ¿Qué te dijo?, preguntó él, con voz quebrada. La verdad, respondí. ¿Y cuál es la verdad sobre mí? Me quedé en silencio un instante. Él necesitaba escucharla, pero también estaba al borde de derrumbarse. La verdad, dije con suavidad, es que repetiste su violencia sin darte cuenta. No porque seas él, sino porque nunca te enseñé a distinguir la fuerza de la agresión. No porque seas un monstruo, sino porque creciste viendo cómo yo callaba, creyendo que el amor sobrevivía a golpes y humillaciones. Él comenzó a llorar. No quiero ser como él, susurró. No quiero. Mamá, yo no sabía. Se llevó las manos al rostro. Dios, ¿qué hice contigo? ¿Qué hice? Me acerqué. Lo que hiciste fue terrible, dije, pero también puede ser el inicio de otra vida, siempre y cuando aceptes que necesitas ayuda, que no tienes derecho a lastimar a nadie, ni a mí, ni a ti, ni a ninguna mujer. Asintió, temblando. Haré lo que sea para cambiar. Entonces empieza por alejarte de ella, dije sin rodeos. Él levantó la cabeza. ¿De mi esposa? De la mujer que te destruye, corregí. Vi en su rostro miedo, dependencia, confusión. Pero también, por primera vez en años, vi claridad. Mamá, creo que tienes razón.
Viéndola hoy, vi cosas que nunca quise ver. Suspiré. Era el primer paso. La puerta de la comisaría se abrió detrás de nosotros. Mi nuera salió acompañada por un oficial. No estaba esposada, pero estaba enfurecida. Cuando vio a mi hijo hablando conmigo, caminó directo hacia nosotros como una tormenta de veneno. ¿Qué te dijo esta vieja loca? No le creas nada. Ella siempre quiso separarnos. Siempre quiso que fueras su niñito perfecto. Mi hijo no se movió. No la miró. Solo dijo: se acabó. Ella se congeló. ¿Qué dijiste? Se acabó, repitió. Ya no quiero esta vida. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguir con alguien que me manipula, me controla y me hace daño. Ella rió, incrédula. ¿A mí me acusas de daño? Si tú eres el violento aquí, tú eres el que golpea, el que grita, el que pierde el control. Mi hijo respiró hondo. Tienes razón, dijo. He sido violento. Ella sonrió, pensando que había ganado. Pero él continuó. Y tú te alimentas de eso. La sonrisa se borró. Tú quieres al hombre roto, no al hombre sano. Mentira, espetó ella. Verdad, respondió él. Porque si yo me sano, tú pierdes poder. Ella intentó acercarse, pero yo me interpuse. Y por primera vez, bajó la vista. Yo ya no era una mujer vulnerable. Era un muro. Los oficiales la invitaron a retirarse. Ella lanzó una última mirada llena de odio antes de marcharse. Mientras la veía alejarse, supe con absoluta certeza que esa mujer no regresaría a nuestras vidas, porque mi hijo, por primera vez, había elegido algo distinto. Mamá, dijo él, ¿puedes perdonarme? Lo miré con ternura y con dolor. El perdón no es un regalo, es una consecuencia. Cuando vea tu cambio, llegará. No antes. Él asintió, aceptando la mayor verdad de su vida. Esa noche, regresé a mi casa sola. Caminé despacio. Sentí el aire fresco. El silencio ya no era una prisión. Era libertad. Entré. Cerré la puerta. Toqué la nueva cerradura y sonreí. Este era mi hogar, mi vida, mi historia. Y nadie volvería a ponerme de rodillas. Me senté en la mecedora y apoyé la mano en mi pecho. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era paz. Era dignidad finalmente recuperada. Mi hijo tenía un largo camino por recorrer, pero yo ya había llegado al mío. Había dejado de ser la mujer que callaba. Había dejado de ser la madre que soportaba. Había dejado de ser la esposa que temía. Hoy era otra cosa. Hoy era libre. Hoy desperté con una sensación que había olvidado. Ligereza. Mi casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio que dolía. Era un silencio que abrazaba. Me preparé un café, como cada mañana, pero esta vez lo bebí sin prisa, mirando por la ventana cómo el sol entraba tímido entre las cortinas. Después de todo lo que ocurrió, pensé que me sentiría rota, pero descubrí que hay rupturas que no destruyen, liberan. Mi hijo me llamó anoche, no para justificar nada, ni para culparme, ni para que yo calmara su conciencia. Me llamó para decirme que pidió ayuda profesional, que hablará con un terapeuta y que quiere rehacer su vida lejos de la violencia que aprendió sin darse cuenta. No lloré mientras lo escuchaba, no esta vez. La emoción que me recorrió fue otra, esperanza. No sé qué será de él, no sé qué será de su matrimonio, pero sé que por primera vez en mucho tiempo él está mirando el espejo sin huir. Y eso ya es un comienzo. Cerré mis ojos y respiré profundo. A mis 67 años, entendí que nunca es tarde para recuperar tu voz, poner límites y reconstruirte desde las cenizas. Lo que viví no fue fácil, pero hoy no siento rencor. Siento algo más valioso, la certeza de que nadie volverá a arrebatarme mi dignidad. Ahora quiero hablarte a ti, que escuchaste mi historia hasta el final. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, qué sentiste con este final y qué habrías hecho tú en mi lugar. Me encanta leerlos. Gracias por